Les habla J. Mario Arbeláez desde la Montaña Mágica, mi nuevo hogar y el de lo que resta del dadaísmo, cito en Maravilla de Leyva, para participar en el octavo Encuentro Internacional Nadaísta desde Santa Elena, que dirige el gran amigo y poeta Andrés Uribe Botero, con el apoyo de otra parte, la casa del maestro Fernando González. Para ello, para presentar el libro virtual recientemente editado por la Biblioteca Nacional de Colombia, 33 poetas nadaístas de los últimos días, leeré algunos fragmentos del prólogo. Este libro no es propiamente una antología de los inquilinos permanentes o de paso de ese antro de rebeldes sin cauce que desde su primera juventud hasta su edad avanzada se alzaron contra todo y contra todos con el fierro de la poesía, y en ocasiones incluso contra sí mismos y contra la misma poesía si se quiere. De tal serlo, se trataría de una antología. No pocos antros de mediana a baja reputación, como el Café Metropol de Medellín, el Cisne de Bogotá y el Bar de Efraín de Cali, acogieron a estos poetas adolescentes que ni siquiera se bañaban, consumían incienso y cannabis aturdidos de rock and roll y cortejantes de lo imposible, pretendían al tiempo poner al mundo patas arriba y manos arriba con sus altisonantes proclamas. Se consideraban geniales, locos y peligrosos y profetas de la nueva oscuridad, porque así los había definido Gonzalo Arango, el fundador del apostolado, con el ánimo de infundirles seguridad y valor en su predicar desastroso. A estas alturas de la historia, en plena primavera del acabose, era la única vanguardia que había calado en Colombia, tan dada a la lírica peninsular y al salón de té con tostadas, mientras en los campos se cultivaba la bala. Se salía de la primera violencia partidista, la del corte de franela y el de corbata, la de los 300.000 muertos de la invivible república imposibilitada de pescar de noche, para desembocar en la guerra entre el Estado y la guerrilla, y a los que querían y a los que llegarían para sumarse paramilitarismo y narcotráfico, más una delincuencia común colada y una oligarquía depredadora que dejaba millones de víctimas entre masacrados, torturados, secuestrados, desaparecidos, deudos, expoliados, exiliados y desplazados. Los nadaístas, a pesar del escepticismo y el pesimismo adquiridos en los libros que leían y en los desmadres que veían, desde siempre esgrimieron la manifestación literaria a través de los periódicos permisivos, como garrote de denuncia de los oprobios, vinieran de donde vinieren. Del guerrillero alzado con pretensiones de redentor, del Estado delincuente, del empresario tramposo, del funcionario venal y del señor juez. Se alzaba el nadaísmo contra la guerra con una poesía de fogueo que ni siquiera es social, pura pólvora de verbena, en un principio burlesca, más original que el pecado, más irreverente que el patas haciendo hostias, más virulenta que violenta, atiborrada de chécheres en apariencia prosaicos, pero que venían a reemplazar el jardín de rosas, el rosiclel de la aurora y el arrebol del atardecer. ¿Cuáles eran los semáforos, los escampavías, los paraguas, los avisos de neón, los cócteles molotov, los condones, los rascacielos?
Claro que las denuncias no se hacían con los poemas, pues había que respetar porque iban para otro estadio, sino en las conferencias, en los manifiestos, en las entrevistas, en los actos pánicos y en las columnas de prensa. La lírica nadaísta, si la hubo, que sí la hubo, no serviría de tachuela para las protestas sociales. No, es inantologizable la poesía nadaísta porque nadie en su sano entender podría advertir dónde está la perla y dónde quedó la balba a la escasa luz de la intrincada formulación de la amorfa antipreceptiva. Nadie podía glosar un poema nadaísta porque ese poema obedecía a una estética todavía por formular y no a la estética que atacaba. La selección y valoración se habría de hacer desde la óptica de afuera, desde la retórica blanco de los ataques, cosa que en este caso no es la del caso. Desde que se dieron a conocer los primeros poemas del movimiento y sus manifiestos, aún los letrados conocedores de vanguardias foráneas expresaron que eso difícilmente era poesía de avanzada. Y poesía ni siquiera, sobre todo viniendo de donde venía, de unos mocosos de provincia que ni siquiera habían terminado el bachillerato. No se daban cuenta de que éramos unos adelantados, y tanto que incluso habíamos dejado atrás la vanguardia. Pasaron 60 años y solo entonces la poesía nadaísta adquiere carta de ciudadanía cuando ya sus principales cultores que no lo han hecho tramitan pases de cortesía para el concierto arcangélico. Valga traer a cuento la observación del poeta venezolano Juan Calzadilla del grupo paralelo Techo de la Ballena, cuya subversión artística y literaria duró 7 años, de que Colombia pudo darse el lujo de tener el guerrillero más vetusto del posmodernismo y además el movimiento de vanguardia más antiguo del Pleistoceno, refiriéndose desde luego a Manuel Marulanda Vélez Tirofijo, eterno comandante de las FARC, facción armada que luego de más de medio siglo acaba de firmar la paz. De igual suerte, los nadaístas se habían comprometido tácitamente a no dar paz a la mano hasta no tener a mano la paz. Había que considerar el repunte de la obra poética de los lastimosos poetas que se fueron yendo en accidentes, bajo dolorosas enfermedades o por edad. El nadaísmo no se detuvo ante las puertas de la percepción a fin de lograr una mayor comprensión del mundo para expresarlo. Tampoco terminó estacionado en los paraísos artificiales de la época de los poetas que maldecían. Solo mediante la alucinación se podía permanecer en un mundo donde la realidad era inviable, pero cuando se asumió la poesía urbana, hubo que caminar por estas calles de Dios dejadas, buscando lo maravilloso en lo cotidiano. Estos arrevolverados nihilistoides que se ensañaban contra el régimen esgrimían con furor sus porras contra los semáforos callejeros y consignaban grafitos altisonantes para desafiar a las carreras la ley de fuga de las patrullas. Lo que nadie sospechaba era que toda esa varaunda se hacía en procura de la paz de los cuerpos secularmente masacrados, sino por el sino de un país animalizado por la violencia, de apagar la hazaña homicida del homínido ignominioso en que deveníamos. En el presente panorama se había llegado al número cabalístico de 60 para hacer honor al aniversario. Es difícil que ningún otro contingente poético haya aglutinado a tanto vagabundo del karma. Iban por las calles estos cristos emblullinados con sus poemas en el bolsillo de la camisa para leérselos al amigo, antes de que llegara Pablo Gallinazo con su algarabía de protesta e impusiera el eslogan de que ahora es la guitarra eléctrica la que tiene la palabra.
El nadaísmo no se limitó a la literatura, tuvo que ver con todo, hasta con la filosofía y la política y la religión, y todo lo volvió mierda. Con lo que no tuvo relación, ni para bien ni para mal, fue con el deporte, única actividad en la que le ha ido bien a Colombia. Todos se solazaban en el ocio y en el poema, en la hamaca de Morfeo con la guacharaca de Orfeo, en la inspiración paráclita en servilletas, en la iluminación por la inhalación, en la satisfacción del instinto distinto, en la complicidad con los ángeles del Averno, actividades de lo más sospechosas para los servicios de inteligencia, si así pueden llamarse, y dignas de castigo para los fogosos inquisidores. Se sentían inmortales, desventurados mientras vivían, pero es improbable que se hayan sentido mejor al desencarnar. Se incluyen 32 de los discípulos que tomaron la hoja de ruta de la poesía ante el reclamo del profeta de que era lo único bueno, así fuera inútil, que podían hacer en este mundo precario. Cada uno puede preciarse, si preciarse vale de algo, de un atado de cartas entusiastas del maestro con el talento de su discípulo, incitándole a la revuelta espiritual, revolviendo palabras en el sombrero de la cabeza. Pescadores en el lago del diccionario. Todo el mundo supo que eran poetas, pero muy pocos se tomaron el trabajo de leerlos para no descalificarlos, y ahora que los están leyendo, se lamentan por no haberlos leído antes. Es obvio que 33 poetas de marca mayor no los tiene, ni los ha tenido, ni tendrá ningún movimiento de ningún país en ninguna época, salvo en la dinastía Tang, y el nadaísmo no tiene por qué ser excepción a pesar de lo excepcional. En esta cochada de goliardos de nuevo cuño se presentan todos los calibres, algunos más poetas en sí mismos, por su forma de vida o por su enfrentamiento o asumisión a las realidades del mundo, que en sus líricas emanaciones. La poesía era el traje del nadaísmo, del nadaísta, su sobre todo, cuando no su disfraz o su chaleco a prueba de balas. Hubo que tragárselos como fueron, desde pudines exquisitos hasta bocadillos envenenados. ¿Hasta dónde llegaremos?, se preguntaba Gonzalo Arango al final del manifiesto de 1968, y se contestaba: el fin no importa desde el punto de vista de la lucha, porque no llegar es también el cumplimiento de un destino. Sin embargo, 13 años después, antes de tomarlas de Villadiego, que en este caso fue las fatales de Villa de Leyva, donde hoy resido preparando estas páginas, dejó escrito: bien o mal, he cumplido. Lo mismo puede decir la generación que siguió sus pasos con este libro virtuoso que hoy pone en los ojos del futuro la Biblioteca Nacional de Colombia.